Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, en esta sesión nosotros vamos a ver lo que es, vamos a continuar viendo los conceptos importantes de manejar manejar muy bien, ¿no? Nos habíamos quedado en la sesión anterior en lo que era la teoría de Phillips. Bueno, básicamente una imagen muestra más que 1000 palabras. La teoría de Phillips lo que hace es relacionar lo que es la tasa de desempleo, que estaría en el eje Y, en el eje X, perdón, y en el eje Y la tasa de inflación. Entonces, si nosotros tomamos este punto, básicamente, fíjense que a una inflación, qué sé yo, X1, y nosotros tenemos una tasa de desempleo, bueno, que se dará a cierto nivel de inflación. Entonces, básicamente lo que dice la teoría de Phillips, que si aumenta la inflación, fíjense que ha aumentado de este nivel, la inflación, vamos a ponerle un valor cualquiera, valor 10, que aumente a 20, que sería este otro punto, la tasa de desempleo ha disminuido. Entonces, básicamente lo que nos dice la teoría de Phillips es que cuando aumenta la inflación va a disminuir la tasa de desempleo y viceversa. Entonces va a haber un desplazamiento de esta curva formada por lo que sería la tasa de desempleo y la tasa de inflación. A esta curva, entonces, es lo que nosotros le llamamos la curva de Phillips, ¿ya? Y entonces, bueno, básicamente se mueven los puntos de intersección y bueno, esos serían entonces los nuevos puntos de intersección cuando están aumentando o disminuyendo la tasa de inflación respecto a la tasa de desempleo. Bueno, entonces lo que nosotros hemos explicado, podemos decir que una reducción en el desempleo solo se puede conseguir a costa de un aumento en los salarios, que se trasladará a un aumento en los precios. Entonces, cuando hay un aumento en los salarios, evidentemente se va a gastar más, se va a consumir más. Y si se consume más, entonces va a haber un aumento en los precios. Bueno, tenemos básicamente aquí la misma curva de Phillips, pero está explicada de forma más sencilla. Fíjense, dice el crecimiento de los precios será mayor cuando menor sea la tasa de desempleo. Es lo mismo. Tenemos aquí una tasa de inflación y aquí está aumentando la tasa de inflación. Fíjense que esta es la tasa de desempleo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta tasa de inflación, pues, que es llamado en este ejemplo P sub 0, la tasa de desempleo fíjense, estaría a un nivel mucho mayor, ¿no? Que sería este U sub 0. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la tasa de inflación? Pues está disminuyendo la tasa de desempleo, de este punto a este otro, ¿no? Que sería ahí su nuevo punto de intersección. Bueno, entonces eso básicamente dice la curva de Phillips, que si aumenta la tasa de inflación, disminuirá la tasa de desempleo y viceversa, que es importante. Bueno, lo que sería la teoría monetaria, uno de los esquemas explicativos más aceptados sobre la causa de la inflación es la que indica simplemente que la inflación la promueve la expansión de la masa monetaria a una tasa superior a la expansión de la economía, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que indica esta inflación? ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cuáles son las causas de los aumentos de los precios? ¿No? Entonces, dice que esta inflación va a promover la expansión de la masa monetaria. Y recuerden que la masa monetaria no es más que el conjunto de todas las monedas y billetes de curso en nuestro país. Entonces, si hay inflación, va a haber mayor cantidad de dinero circulando, circulando en nuestra economía. Ahora, la teoría keynesiana, ¿qué nos dice la teoría keynesiana? La inflación en función a la demanda por un incremento del Producto Nacional Bruto y una baja tasa de desempleo o lo que denomina la curva de Phillips, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros vamos leyendo esto con cuidado, dice que la inflación en función a la demanda por incremento del Producto Nacional Bruto. Recuerden que el Producto Nacional Bruto no es más que, es algo muy parecido al Producto Interno Bruto. Recuerden que el Producto Nacional Bruto no es más que la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos por un país, bueno, por un territorio determinado, porque puede ser país, puede ser región, puede ser zona, puede ser continente, en fin, en un territorio determinado y en un tiempo determinado. Pero ahora cuando hablamos de Producto Nacional, hablamos entonces de todo esto, pero producido por bienes nacionales. Entonces, el Producto Interno Bruto es básicamente lo mismo, pero en general, no importando si son inversiones nacionales o extranjeras. Pero el Producto Nacional Bruto toma las inversiones nacionales nada más, ¿no? Entonces, bueno, la teoría keynesiana nos habla de cuando la inflación está en función a la demanda por incremento de este Producto Nacional Bruto y se da entonces una baja tasa de desempleo, o lo que denomina la curva de Phillips, que era lo que nosotros habíamos hablado, lo que habíamos mencionado, ¿verdad?
La inflación originada, entonces, por el aumento de los costos, como el que podría ser el aumento en los precios del petróleo, ¿verdad? Y nosotros hemos pasado precisamente recientemente por esto. Ha habido una disminución, en todo caso, en los precios del petróleo y esto nos ha ocasionado una crisis, ¿verdad? Bueno, inflación generada por las mismas expectativas de la inflación, lo cual genera un círculo vicioso. Cuando nosotros hablamos de que de que el aumento de los precios está siendo generado por la misma inflación, o sea, pensando en que van a subir los precios, se aumentan los precios sin que haya la razón evidente todavía, entonces esto va a generar un círculo vicioso. Y eso es lo que nos dice la teoría neokeynesiana. La teoría del supply side, esta teoría afirma que la inflación se produce cuando el incremento en la masa monetaria excede la demanda de dinero. Entonces, de nuevo, ¿no? Cuando se aumenta la cantidad de billetes y monedas que están circulando en nuestro medio, es mayor que la demanda, o sea, que lo que está demandando de dinero los ciudadanos de un cierto sector, entonces ahí se da la teoría de lo que es el supply side. Supply side. El valor de la moneda entonces está determinado por estos dos factores. ¿Y cuáles son los dos factores que estamos hablando? Pues uno, que el incremento en la masa monetaria va a exceder, ¿no?, esta demanda de dinero. Los procesos de inflación. Dentro de estos procesos tenemos el proceso hiperinflacionario. Entonces, este proceso se va a dar cuando la inflación desborda toda posibilidad de control y planeamiento económico. Se desata lo que se conoce como proceso hiperinflacionario. Entonces, básicamente hemos visto en sesiones anteriores de lo que es una hiperinflación y sabemos que, bueno, una hiperinflación va a ser cuando estamos hablando de una inflación de 3 dígitos. Complicado, una situación muy problemática, muy delicada para una economía, pero que puede darse, que se dio, nosotros la sufrimos en los años 80 en nuestro país, lo está sufriendo en la actualidad el país de Venezuela, y bueno, podríamos dar una serie de ejemplos también. La estanflación, jóvenes, la estanflación indica el momento o coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede, ¿no? Entonces existe inflación, básicamente ha existido, se da todavía, ¿verdad?, una inflación, pero bueno, básicamente la economía está estancada, no está creciendo la economía y eso es algo complicado. La deflación es la cara contraria a lo que sería la inflación. La deflación es la caída generalizada del nivel de precios de bienes y servicios en una economía. Recuerden que la inflación es el aumento generalizado del nivel de precios. Entonces, la deflación es exactamente la cara contraria, ¿no? Va a ser el movimiento contrario a la inflación. Esta situación económica en que los precios disminuyen es producida por una falta de demanda y es mucho más peligrosa y temida por los gobiernos que la inflación. Porque al final y al cabo, cuando hay inflación, entonces esto va a hacer que se siga produciendo, o sea, que el sector productivo siga funcionando, que la gente siga consumiendo, en fin, ¿no? Hay una serie de, digámoslo entre comillas, beneficios. En cambio, cuando hay una deflación, entonces hay una contracción seria en la economía que es mucho más difícil de salir que una inflación. La desinflación es una etapa económica en la que el crecimiento de los precios se reduce, pero no llega a ser cero negativo, que sería la deflación. Fíjense, vamos a suponer que calculando el IPC, o lo que es el índice de precios al consumidor, en otras palabras, para que lo entiendan mejor, calculando la inflación, ¿no? ¿Cuándo se da una desinflación? Si nosotros hemos tenido el año pasado una inflación del 7%, y este año tenemos una inflación del 5%, entonces ahí ha habido una desinflación. Lo que quiere decir que una inflación menor que la del año pasado, o sea, con el año que estamos comparando, a eso se le llama desinflación. Y habíamos hablado de una deflación, entonces, cuando más bien la inflación tiene un valor negativo. Entonces, recordemos que básicamente tenemos que realizar la comparación, ¿no? Si los precios están por debajo, todos los precios, o sea, bueno, básicamente el promedio generalizado está todo por debajo del año en el cual se está comparando, entonces a eso se le llama lo que sería deflación. Ahora, ¿qué significa el descenso de la inflación? Este desempeño refleja principalmente la apreciación de la moneda nacional. Recuerden que todos estos últimos años, bueno, ha habido una apreciación de la moneda nacional, lo que quiere decir
que nuestra moneda se valoriza más de lo que se valorizaba antes. Qué sé yo, en el año 2005, por ejemplo, nosotros pagábamos 8 bolivianos con 10 centavos por cada dólar que queríamos comprar. Ahora pagamos 6 bolivianos con 96 centavos por cada dólar que queremos comprar. Por lo tanto, nuestra moneda se ha apreciado. A eso se le llama apreciación, ¿no? Y eso es y eso significa, digámoslo así, el descenso de la inflación. Otro desempeño, bueno, la intensificación de la competencia entre algunas cadenas comerciales, ¿no? Mucho más fácilmente que se den mayores competencias. Y otro, el bajo nivel de la inflación mundial. Entonces, todo esto en un contexto de una postura política monetaria prudente puede llegar a conseguir la meta de la inflación que se hubiese proyectado para cierto año. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de la inflación y la política monetaria? ¿No? A ver, para empezar, las políticas monetarias pueden ser expansivas o restrictivas, eso habíamos nosotros hablado, ¿no? Entonces, las políticas monetarias expansivas es cuando se quiere lanzar dinero al medio, se quiere que la gente tenga más dinero circulante en los bolsillos para poder consumir, para poder comprar. Cuando se habla de una política monetaria restrictiva, lo que se quiere más bien es recoger dinero circulante del medio porque hay mucho y eso está causando exagerada inflación. Eso por un lado. Pero dice que el desempeño favorable de la inflación y las expectativas que puede darnos esta inflación tuvo lugar en un entorno en el que no se hayan detectado presiones de demanda sobre los precios, ¿no? Entonces las alzas salariales o lo que son el aumento de precios son moderados. Existe una capacidad instalada del sector productivo que no se está utilizando, entonces hay una subutilización del sector productivo. Y bueno, hay una recuperación moderada del crédito, ¿no? Entonces, estas alzas en los precios internacionales de trigo, maíz, azúcar, hasta ahora no han afectado los precios internos, pero bueno, básicamente eso puede ser diferente. Ahora, las causas de la inflación por presión de la demanda. A ver, tenemos nosotros este cuadro que tendrían que poder explicar los jóvenes, por favor. Tenemos fíjense, esta curva de aquí de la demanda agregada, ¿no? Y aquí está la demanda agregada también, pero hay un desplazamiento de la demanda agregada. La demanda agregada es la sumatoria de todas las demandas individuales. Ahora, tenemos aquí lo que es la oferta agregada, y lo mismo, la oferta agregada no es más que la sumatoria de todas las ofertas. Fíjense que aquí tenemos un punto, ¿no? En donde está lo que es el sector, lo que es la producción nacional, por supuesto, y lo que son los precios. Entonces, fíjense, un precio, vamos a colocar aquí un valor para que se den cuenta. Vamos a suponer que este es el 7. A un precio de 7 bolivianos hay una producción de, qué sé yo, de 1000 unidades, ¿no? Pero ¿qué pasa si sube este precio? Sube a 15 bolivianos. Entonces va a subir también la producción. ¿En cuánto? Eso habría que analizar. Pero bueno, en otras palabras, si aumentan los precios, va a aumentar la producción. Y evidentemente, si aumentan los precios de cualquier bien, de cualquier servicio, entonces los productores de este bien o servicio van a querer producir más. Eso es lógico. Ahora, fíjense que esta es la curva de la demanda agregada y fíjense que se da un desplazamiento de esta curva de demanda agregada, ¿verdad? Estaba aquí originalmente y se ha desplazado hacia la derecha. Entonces hay un nuevo punto de intersección entre la oferta agregada. Fíjense que la oferta agregada no se ha desplazado. Lo que se ha desplazado es el punto de intersección, pero en la misma curva, a diferencia de la demanda agregada, que se desplazó hacia la derecha, originando entonces un nuevo punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa aquí? La inflación por empuje de los costos. ¿Qué pasa con la oferta agregada si ese es nuestro análisis? ¿No? Bajo este mismo criterio. Tenemos un precio cualquiera, y aquí está a un precio cualquiera, entonces tenemos ahí la producción que están dispuestos a realizar los inversionistas cuando hay un precio X. Ahora, si aumenta este precio, ¿qué va a pasar con la oferta? La oferta va a disminuir, ¿no? Perdón, la producción va a disminuir. Entonces, aumenta el precio y la producción disminuye, ¿pero por qué? ¿Por qué va a disminuir? Porque cuando aumentan los precios, evidentemente se vende más. Cuando aumentan los precios, va a haber menos gente que esté interesada en comprar un producto. Por eso es que hay un desplazamiento de la oferta agregada, que ya dijimos que es la sumatoria de todas las ofertas individuales, y hay un desplazamiento hacia la izquierda de la curva, ¿no? Y ahí está la curva, y bueno, se da ya un nuevo punto de intersección. Este era el punto de intersección original y se ha movido entonces hasta ese lugar.
¿Cuáles son las causas de la inflación? Las causas de la inflación entonces pueden ser, una de ellas, inflación por raíces estructurales. Esta es la inflación más complicada, porque la inflación por raíces estructurales básicamente es la más complicada de poder, digamos, que salvarla, ya que se tiene que hacer un cambio estructural a las políticas del país. Entonces, y eso es complicado porque tendrá esos cambios estructurales, tendrán que ser aprobados por las distintas autoridades, dependiendo del tipo de cambio estructural que requiera hacer. Inclusive puede ser que tengamos que cambiar leyes, que tengan que pasar por el Senado y en fin. Ahora, la inflación por expectativas, esta inflación la hemos visto y varias veces en nuestro medio. Esta inflación se va a dar precisamente cuando hay expectativa de que haya aumento de precios. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, ¿no? Si se cae, por ejemplo, lo que es el camino, o sea, si se cierra en todo caso el camino al valle. Sabemos que el valle es una buena fuente de bienes y servicios, bueno, de bienes, perdón, de productos que nosotros, los cruceños, consumimos, ¿verdad? Entonces, si se cierra el camino, entonces se espera que los productos aumenten de precio. Pero todavía no ha llegado aquí ningún camión con el precio aumentado. Lo que ha llegado es la noticia de que se ha cerrado el camino. Entonces, estas expectativas de las que habla esta causa de inflación es precisamente por eso, ¿no? La gente que está vendiendo los productos se ha enterado que ha habido un cierre en el camino. Entonces, existe la expectativa de que suban los precios de ciertos productos, por ende va a subir el precio sin que realmente haya razones para subirlo. O sea, antes de lo que tendría que darse ese aumento. A ese se le llama inflación por expectativas. La inflación causada por el exceso de dinero en circulación. Entonces, cuando hay exceso de dinero en circulación, lo que hay que aplicar es una política restrictiva. Retirar ese dinero de circulación. Una de las formas de retirar dinero puede ser, ya habíamos mencionado en una sesión anterior, pero bueno, puede ser lo que sería el aumento de las tasas de interés en cualquier entidad financiera, ¿no? Y eso básicamente, si aumentan los precios entonces de los productos financieros, eso va a hacer que haya menos gente interesada en comprar estos servicios financieros. Por tanto, va a haber menor dinero circulando. Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las altas tasas de inflación? ¿Qué es lo que puede causar en nuestra economía? Disminuye el poder adquisitivo del dinero. Recuerden que básicamente el poder adquisitivo, ¿qué significa? El poder adquisitivo es lo que nosotros podemos comprar con nuestro dinero. Son las unidades de distintos bienes que nosotros podemos comprar con nuestro dinero, con cada boliviano en todo caso que ganamos. Entonces, para que nos demos cuenta un poquito más, recordando un poquito sesiones anteriores, vamos a recordar cuántos panes podíamos comprar, qué sé yo, hace 10 años atrás, y cuántos panes podemos comprar en la actualidad con ese mismo boliviano. Entonces, evidentemente, es menor la cantidad de unidades de pan que se pueden adquirir con el mismo boliviano, por ende, nuestro dinero ha perdido el poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, cuando se da una inflación, lo que pasa con nuestro salario es que pierde el poder adquisitivo. Nosotros no estamos ganando menos, pero podemos comprar menor cantidad de cosas con el mismo dinero. Entonces, básicamente, una inflación significa una disminución salarial porque podemos comprar menor cantidad de unidades de distintos bienes con la misma cantidad de dinero. Bueno, también es una distorsión para el mercado de crédito, ¿verdad? Porque, bueno, básicamente, si se saca una tasa de inflación y si se lleva a la cantidad de dinero solicitada, pues va a ser diferente para cuando entonces ha habido una mayor inflación, dependiendo también del tipo de moneda en el cual se haya sacado el crédito. Los costos administrativos e ineficiencia. Cuando hay altas tasas de inflación, entonces hay una serie de inconvenientes. Entre ellos, los costos administrativos viene a ser más eficiente porque evidentemente nuestro dinero vale menos. Afecta ciertas inversiones productivas
Por supuesto que cuando se da una inflación, entonces esto afecta en todos los ámbitos, ¿no? En las inversiones productivas, por supuesto que no es que no deja de afectarse también, evidentemente. Entonces, cuando hay una inflación, estas inversiones pues van disminuyendo, evidentemente porque el poder adquisitivo de estas inversiones también se ven afectadas. La balanza de pagos. Recuerden básicamente que una balanza de pagos, jóvenes, viene a ser lo que es ¿cómo es que se llama? Lo que es, bueno, a ver, la balanza de pagos es el registro de todas las transacciones comerciales que nosotros como país realizamos. Entonces, todas las transacciones comerciales que realiza nuestro país están registradas en una balanza de pagos. Entonces, evidentemente que si el dinero, y evidentemente que esta balanza de pagos tiene que estar registrada en bolivianos. Entonces, si hay una disminución de la apreciación de nuestra moneda boliviana, entonces evidentemente que la balanza de pagos se va a ver afectada, ¿no? Bueno, y se distorsiona el papel orientador del mercado, ¿no? Cuando hay, bueno, lo primero que se ve afectado es el mercado cuando nosotros estamos hablando de lo que sería una inflación. Ahora, ¿qué es el crecimiento? Es la expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada, región, país o conjunto de países. Bueno, básicamente, recuerden que el Producto Interno Bruto, cuando nosotros hablamos de expansión del PIB, este Producto Interno Bruto no es más que el conjunto de bienes y servicios producidos en cierto territorio, en cierta región, porque dijimos que podía ser una región, un continente, un país, una zona, en fin, ¿no? Entonces dice que cuando hay crecimiento, cuando se expande este PIB, el PIB potencial de una zona geográfica determinada. Ahora, también se habla de incremento de las cantidades máximas de productos que se pueden obtener, dadas las posibilidades de factores de producción y una capacidad de generación o adquisición de tecnología. Fíjense que cuáles son nuestros factores de producción, entonces son todos los recursos con los cuales nosotros podemos producir bienes y servicios, ¿no? Entonces la capacidad de generar o adquirir tecnología, eso también es parte o es básicamente una señal de crecimiento. Las diferencias entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento es el aumento continuo de la producción nacional. El crecimiento económico es una medida de una mayor productividad. Un país va a ser más productivo, cuando se hace más eficiente, cuando se están aprovechando mejor sus factores productivos, ¿verdad? Entonces la productividad a su vez se mide por el valor en dólares de bienes y servicios producidos. Entonces, por $100, ¿cuántos bienes y servicios estamos produciendo? Mientras podamos disminuir los costos, entonces de esa producción o de esa misma cantidad de unidades, entonces vamos a ser más productivos. Nacionalmente, el crecimiento económico a menudo se mide en términos del Producto Nacional Bruto. Ya sabemos y conocemos lo que básicamente es el Producto Nacional Bruto, como el crecimiento económico que busca medir la productividad mostrando el total de dólares pagados por bienes y servicios. Entonces, el Producto Nacional Bruto o la productividad total suele elevarse debido a la inflación, así que el crecimiento económico se ajusta por la inflación. ¿Por qué este crecimiento económico es independiente del desarrollo? ¿Cómo es que un territorio puede crecer económicamente pero no desarrollarse? En economía, básicamente el término indicador principal se refiere a un factor financieramente medible. Este factor financieramente medible puede ser la inflación, que lo que va a hacer la inflación nos ayuda a predecir un evento económico futuro. Si hay mayor inflación, entonces ya nosotros podemos hacer diversas proyecciones de cómo va a estar nuestra economía más adelante. Entonces, por ejemplo, una reducción en la oferta de dinero. Cuando va a haber una inflación, entonces ya sabemos que la cantidad de dinero que se va a ofertar va a disminuir. Entonces, de igual manera, un indicador de seguimiento es una medida cuantificada que indica que algo que ya ha pasado, por ejemplo, el crecimiento del empleo, es un indicador de seguimiento de la expansión económica. Estos conceptos son importantes para poder describir entonces cuáles son las secuencias económicas, causas y efectos. El crecimiento económico generalmente sigue al desarrollo económico. Por ejemplo, un país del tercer mundo puede estar sufriendo de recesión económica, que bueno, básicamente sabemos que es una recesión económica, mientras que pueden ocurrir intentos de desarrollo económico. Entonces el crecimiento lo que va a hacer, el crecimiento económico, puede ser muchas veces un indicador de seguimiento de desarrollo económico.
Porque fíjense que habíamos hablado de que crecimiento y desarrollo eran términos que eran diferentes. Ahora, el desarrollo es el proceso en el que se da un aumento continuo de la producción nacional, y recuerden que la producción nacional es el Producto Nacional Bruto, entonces, que produce transformaciones significativas en las estructuras productivas y en la distribución del ingreso nacional. Evidentemente que a mayor producción nacional, entonces va a haber mayor distribución, o sea, nuestro sector productivo va a crecer y va a ser más sencillo, digámoslo así, poder aumentar los ingresos. Y ese ingreso se va a poder distribuir, ¿no? Entonces va a aumentar el ingreso per cápita durante un periodo prolongado. Ahora, el desarrollo económico es el proceso de invertir en una economía de manera anticipada al crecimiento económico. Los ejemplos de desarrollo económico van a variar, desde construir caminos y puentes para que se pueda realizar el comercio de forma más sencilla, hasta las universidades para poder llevar a cabo investigación e innovación. Entonces, el desarrollo económico generalmente está enfocado hacia ayudar a las empresas a comenzar a crecer o reubicarse en una zona específica, y no netamente aumentar el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto. Ahora, ¿por qué el desarrollo económico es independiente del crecimiento? ¿Cómo es que puede haber crecimiento y no desarrollo económico, pero nunca va a haber desarrollo económico sin crecimiento? Entonces, las empresas y las economías siempre han estado sujetas a ciclos económicos. Los economistas no entienden por completo por qué ocurren estos ciclos de negocios, pero son predecibles. Los productos tienen un ciclo de vida. Sabemos que los productos nacen, crecen, y bueno, ahora, pueden seguir creciendo en su momento o van a terminar su vida. Eso dependerá de qué se realice precisamente con el producto, qué acciones se realicen y qué camino tome ese bien o servicio. Las cosas pueden entrar y salir de moda, y eso básicamente puede ser una terminación de la vida útil del producto. El equipo capital como edificio y maquinaria se desgastan, se van depreciando, ¿no? La tecnología y la propiedad intelectual se vuelven obsoletas en algún momento, no son indefinidas. Una economía entonces puede estar teniendo un enorme pico en crecimiento, mientras que hay poca o ninguna inversión en la renovación de la economía. Ahora, ¿cómo se puede medir el crecimiento económico? Habitualmente el crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real o el PIB, y se asocia a la productividad. Este crecimiento económico así definido se ha considerado deseable porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles, y por ende esto va a terminar en una mejora del nivel de vida de cada una de las personas que viven en un territorio definido, ¿verdad? Sin embargo, algunos autores señalan que este crecimiento económico puede ir acompañado de externalidades negativas. Y básicamente cuando hablamos de externalidades negativas, sabemos que una externalidad, bueno, básicamente es algo que va a venir, bueno, si hablamos de negativas, es algo que viene desde fuera y que va a afectar ya sea a nuestra empresa o a nuestro país. Y ya ha quedado que mide el aumento del valor de los bienes que produce una economía, evidentemente también estará relacionado con lo que se consume o lo que se gasta. La causa por lo que esto, de lo que estamos hablando, puede no ser realmente deseable, es que no todo lo que se gasta es renovable, como muchas materias primas, como el carbón, el petróleo, el gas, etc. Ahora, cuando nosotros hablamos de crecimiento y bienestar, el crecimiento económico de un país se considera importante porque está relacionado con el PIB per cápita de los individuos de un país. Entonces, básicamente, mientras aumente el PIB per cápita, aumentará nuestro bienestar. Puesto que uno de los factores estadísticamente correlacionados con el bienestar socioeconómico de un país, del país del que se estuviera analizando, entonces podemos decir que los bienes económicos, materiales y de otro tipo disponibles para los ciudadanos de este país en referencia del cual estamos hablando, entonces el crecimiento económico ha sido usado como una medida de la mejora de las condiciones socioeconómicas de un país. Sin embargo, existen muchos factores que están relacionados con el bienestar de un país, siendo el PIB per cápita uno de estos factores. Entonces, básicamente, el PIB per cápita viene a ser como medida del bienestar socioeconómico, incluso del bienestar puramente material, ya que el PIB per cápita puede estar aumentando, el bienestar total materialmente disfrutable se está reduciendo. Ahora, otro problema que se puede ver con el valor de los bienes producidos, ya sean producidos o ya sean consumidos, no está directamente relacionado con el bienestar. Por ejemplo, podemos imaginar una sociedad en la que se produce tabaco u otra droga con efectos negativos para la salud. Evidentemente, a mayor producción de tabaco u otra droga, eso va a hacer que aumente nuestro PIB.
y que simultáneamente se producen tratamientos médicos que compensan, pero eso no va a ser nada positivo para nuestra economía. Ahora, comparando una economía idéntica a la anterior, pero en la que se produzcan los productos de efectos adversos y el tratamiento médico compensatorio, la segunda tendría un PIB más elevado, ¿verdad? Sin embargo, en ambas sociedades el bienestar general tendría que ser el mismo, ya que en la segunda los efectos adversos han sido compensados por tratamientos médicos. Ahora, ¿qué pasa con las implicaciones del desarrollo económico? Básicamente, bueno, tenemos las implicaciones económicas. Entonces, cuando hablamos de estas, hablamos de expansión de la capacidad productiva, aumenta nuestra capacidad productiva y es más compleja, son más complejos los sistemas productivos. Dentro de las implicaciones financieras tenemos los cambios en hábitos de ahorro, en las oportunidades de inversión, etcétera. Dentro de las sociales, cambios en el volumen y composición de la fuerza de trabajo, mejora en distribución del ingreso, oportunidades de educación y, bueno, trabajo también. Ahora, crecimiento y desarrollo sostenible. El tipo de crecimiento que permite que las generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos recursos medioambientales de las generaciones precedentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, lo que queremos decir es que las próximas generaciones que van a venir luego de nosotros tengan los mismos recursos con los cuales nosotros estamos disfrutando. Los mismos o mejores, pero nunca que sean peores. Consiste en lograr el crecimiento presente sin sacrificar las posibilidades de crecimiento futuras. Y bueno, básicamente, ¿cuáles son los indicadores del desarrollo? Tenemos la tasa del crecimiento del PIB real, tenemos el ingreso per cápita y su tasa de crecimiento, y otros indicadores como los sociales, demográficos, ambientales y políticos. Determinantes del crecimiento y el desarrollo: la productividad y los factores de producción, recursos naturales, la formación del capital físico, que dentro tenemos la hipótesis del círculo vicioso de la pobreza, y evidentemente la fuga de capitales. Ahora, si seguimos en los determinantes del crecimiento y el desarrollo, podemos mencionar a la tecnología como un determinante, el capital humano y la habilidad empresarial como otro determinante, capital social y las teorías de la dependencia. Ahora, la distribución, ¿cómo podríamos distribuir de forma más eficiente los ingresos? En todos los países existe cierto grado de desigualdad. El problema se va a dar cuando en un país se presentan elevadas disparidades. Y básicamente en muchos países se da esta situación. Esto tiende a estar asociado con una gran cantidad de problemas sociales, ¿no? Bueno, ¿qué es la pobreza? No existe una definición única y suficientemente precisa de pobreza. Y esto lo vamos a ver más a detalle en la próxima sesión. Pero básicamente podemos decir por el momento que el concepto puede verse afectado por factores de tipo cultural, religioso y los sistemas sociales de valores. Bueno, pobreza significa básicamente no tener suficiente para comer. Existe una elevada tasa de mortalidad infantil. La esperanza de vida, que básicamente es la cantidad de años que tenemos en cada territorio para poder vivir, es baja. Las oportunidades para poder capacitarnos y educarnos son pocas. El escaso acceso al agua potable e inadecuado cuidado de la salud. Las condiciones de vivienda también no son las más adecuadas y hay poca participación en los procesos de toma de decisiones de lo que sería el pueblo. Bueno, eso sería todo, jóvenes.